En esta píldora de vídeo os vamos a presentar la primera parte de la guía de aprendizaje, que es el documento que utilizamos fundamentalmente en la Universidad de Deusto para la planificación de las asignaturas. Y para empezar, te vamos a invitar a hacer un ejercicio de memoria con nosotros. Acuérdate de cuando éramos estudiantes. En aquel entonces, quizás no siempre sabíamos cómo encajaban todas las asignaturas en nuestro plan de estudios. Además, muchas veces no sabíamos ni cuándo iba a ser la evaluación a lo largo del curso, ni el valor de cada una de las pruebas. Muchas veces de antemano ni siquiera conocíamos los criterios de evaluación. Por otra parte, nuestro aprendizaje no era igual de profundo, ni igual de asentado con todas las actividades, ni con todas las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Bueno, situándonos en estas experiencias, ya hemos avanzado identificando componentes importantes de la planificación. Vamos a dar ahora un paso adelante y te invitamos ahora a una reflexión. Nos situamos en la etapa actual, somos profesores de la universidad y nos planteamos qué nos puede aportar una buena planificación de la asignatura. Se abriría probablemente un intenso debate, pero llegaríamos a conclusiones como las siguientes. Nos puede ayudar a estructurar toda la asignatura en torno a las competencias que pretendemos desarrollar en el estudiante. También nos puede ayudar a llegar a una distribución equilibrada entre los tiempos de las competencias y su valor, a un sistema de evaluación que sea acorde con las competencias que se pretenden medir, a diseñar distintas actividades, plantear distintas estrategias de metodología de enseñanza-aprendizaje que lleguen a diferentes estilos de aprendizaje o a planificar la transversalidad de nuestra competencia o competencias genéricas. Todos estos elementos de la planificación en Deusto los recogemos en dos documentos, el programa y la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es el documento más extenso, de tal manera que podríamos decir que el programa no es más que un extracto de la guía de aprendizaje. Por esta razón, los contenidos que aparezcan en los dos documentos tienen que ser completamente coherentes. No obstante, nos vamos a fijar en este vídeo en la guía de aprendizaje y concretamente en su primera parte, que es la presentación de la asignatura. Luego llegará ya el plan de trabajo del estudiante y el sistema de evaluación. Vamos entonces con la presentación. Y nos planteamos ¿por qué esta presentación al inicio de la guía de aprendizaje? ¿Por qué es necesaria? Bueno, pues es necesaria porque tendremos que responder de una manera clara a tres preguntas que se puede hacer el estudiante en su primer contacto con la asignatura. Algo tan obvio como quién es y cómo contactar con el profesor, o cómo encaja esa asignatura en el plan de estudios de su titulación, o qué competencias va a facilitar y, por lo tanto, en qué se va a desarrollar el estudiante. Vamos a responder a cada una de estas preguntas. La primera es muy sencilla. Para identificar al profesor y indicar cómo se puede contactar con él fuera del aula, bastarán nuestros datos fundamentales: nombre, dirección de correo electrónico, teléfono, despacho y horario de tutoría presencial. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta decía cómo encajaba esa asignatura en el plan de estudios de esa titulación. Y vamos a dar respuesta a través de la contribución que hace esa asignatura al perfil académico profesional. Todas las titulaciones, en el inicio de su diseño, describen el perfil académico profesional del egresado y lo hacen a través de la descripción de las funciones que ejercerán en un futuro profesional y los ámbitos profesionales en los cuales realizarán esas funciones. Para ello tendrán que determinar las grandes competencias que les van a permitir capacitarse para esas funciones en esos ámbitos y tendrán que enmarcar la asignatura a lo largo de los 4 cursos, o 5 en su caso, en los que se estructure el plan de estudios. Por lo tanto, si queremos responder a cómo encaja la asignatura en el plan de estudios de la titulación del estudiante, tendremos que decir para qué funciones y en qué ámbitos profesionales capacita la asignatura. ¿Qué grandes competencias de la titulación va a tener que desarrollar para poder lograr esa capacitación? Y por último, tendremos que determinar su lugar dentro del plan de estudios. Si hay requisitos en cuanto a que se necesite haber desarrollado competencias en algunas asignaturas previas a la que estamos analizando, y si esa asignatura sirve de base, fundamenta a otras que se impartirán más adelante. Por último, la formulación de las competencias de nuestra asignatura. En Deusto podemos decir que esta formulación se hace en cascada. Partimos de un nivel, el más alto, donde nos vamos a situar en la memoria verificada de la titulación, que nos ofrece el mapa de competencias. El mapa de competencias no es otra cosa que la distribución de las competencias específicas y genéricas, las grandes, las de la titulación, a las diferentes materias que componen el plan de estudios. A partir de ahí,
La dirección del departamento asignará las competencias genéricas a cada asignatura que componen esa materia. Y es en este momento donde entra en un tercer nivel la actuación del profesor, y es que tiene que formular sus propias competencias específicas de la asignatura. Para ello, lo primero que tiene que tener en cuenta es qué se considera por una persona competente. Y en Deusto consideramos que una persona competente es aquella que no solo cuenta con los conocimientos necesarios, sino que sabe llevarlos a la práctica, muestra una actitud de disposición a hacerlo y además logra un resultado satisfactorio. Si esto es así, en la formulación se deberá comenzar por un verbo, por una acción en infinitivo, pero un verbo no cualquiera, sino aquellos que podemos llamar de segunda generación, es decir, aquellos que incluyen conocimientos o que presuponen conocimientos previos. Por ejemplo, analizar, comparar, diseñar, evaluar. Y a continuación ya señalaremos el objeto de esa aplicación y además haremos referencia a los contenidos de la asignatura que entran en juego en esa competencia. Y vamos a finalizar. A modo de evaluación, te sugerimos que tomes la presentación de tu guía docente y que compruebes que aparecen estos datos y estos requisitos que hemos señalado en esta píldora de vídeo. Los datos fundamentales del profesor, la contribución de la asignatura al perfil académico profesional de la titulación, para lo cual recuerda que tendrás que decir qué funciones y en qué ámbitos profesionales va a capacitar esta asignatura, a través de qué grandes competencias del título va a trabajar y además tendrás que situar la asignatura en el plan de estudios de la titulación. Por último, la formulación de las competencias. La competencia genérica no tendrás ni que formularla, simplemente recoger lo que la dirección de tu departamento te indique. Y la competencia específica sí tendrás que formularla, teniendo en cuenta el mapa de competencias de la memoria verificada de tu titulación y siempre dejándote guiar por la coordinación de la dirección de departamento. Eso es todo. Muchas gracias.